El hijo necio es pesadumbre de su padre, y amargura a la que lo dio a luz. Ciertamente no es bueno condenar al justo, ni herir a los nobles que hacen lo recto. El que ahorra sus palabras tiene sabiduría. De espíritu prudente es el hombre entendido. Aun el necio, cuando calla, es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Su deseo busca el que se desvía y se entremete en todo negocio. No toma placer el necio en la inteligencia, sino que su corazón se descubra. Cuando viene el impío, viene también el menosprecio, y con el deshonrador la afrenta. Aguas profundas son las palabras de la boca del hombre, y arroyo que rebosa la fuente de sabiduría. Tener respeto a la persona del impío, para pervertir el derecho del justo no es bueno. Los labios del necio traen contienda, y su boca los azotes llama. Aquí habla fuertemente acerca de los hijos necios. En el versículo 25 dice: el hijo necio es pesadumbre de su padre y amargura de su madre. Si vemos tantito atrás en el versículo 21, dice: el que engendra al insensato, para su tristeza lo engendra, y el padre del necio no se alegrará. Esto lo escribe el salmista acerca de los hijos, de cómo hemos sido nosotros como hijos, mis amados hermanos, con nuestros padres. Ya cuando somos padres, decía mi abuela, cuando tú seas padre vas a entender a tus padres. Y ciertamente tenía razón. Cuando crecemos, somos jóvenes, no nos damos cuenta de el daño que le hacemos a nuestros padres. Y la mayoría de las veces somos necios y crecemos necios creyendo que tenemos la razón. Somos insensatos con nuestros padres. Queremos hacer siempre lo que nosotros se nos da la gana. Cuando somos jóvenes, la mayoría, no digo que todos, pero la mayoría cometemos estos errores hacia los padres y somos pesadumbre para ellos, somos tristeza para ellos, somos amargura para nuestros padres. Cuanto más nosotros como hijos de Dios, que Él nos creó, ¿qué sentirá Dios cuando nosotros pecamos? ¿Qué sentirá Dios, nuestro Padre, cuando nos alejamos? Aquí en este capítulo 17 habla de muchas cosas con respecto a lo que nosotros podemos caer y caemos en determinado momento de nuestras vidas, porque el hijo necio que irrita a su padre es pesadumbre, como les decía, es tristeza, pero lo compara con los sabios, con una persona sabia, y dice que los diferentes aspectos de la vida, y dice, por ejemplo, el necio tan solo hace alarde de su propia opinión. Eso lo vemos en el 18.2. No toma placer el necio en la inteligencia, sino que en su corazón se descubra. O sea, el necio en su propia opinión está bien. Y si nosotros echamos nada más una mirada atrás de cómo éramos nosotros antes de recibir a Cristo, éramos necios, creíamos que teníamos la verdad. Mientras que los sabios usan las palabras con moderación, y es algo que nos faltaba. Y a veces hoy caemos en esa parte de necedad, pero debemos de ser moderados en la manera de hablar. Dice ahí en el 17:28, hasta un necio pasa por sabios y guarda silencio. Qué importante es para nosotros, amados hermanos, ya en Cristo, ser prudentes y cerrar nuestra boca. Cuando estábamos en el mundo, opinábamos cualquier cosa, y esto generaba tristeza y lastimábamos a las gentes que nos rodeaban. Pero a veces continuamos haciendo ese tipo de cosas al día de hoy. El salmista también da características acerca de los sabios. Por ejemplo, en el 18.1
Dice que su deseo busca al que se desvía y se entremete en todo negocio. El 2, no toma placer el necio de en la inteligencia, sino que en su corazón se descubra. Si lo vemos al revés, eso es el necio. El sabio procura la amistad, procura escuchar, procura la justicia en el versículo 5, tener respeto a la persona del impío. Para pervertir el derecho del justo no es bueno. Nosotros, mis amados hermanos, cuando leemos en la Biblia acerca de los hijos, normalmente vamos a ver qué es lo que está pasando con nuestros hijos el día de hoy, pero muchas veces se nos olvida que nosotros fuimos hijos, nosotros fuimos necios, y estando sin Cristo, nosotros hacíamos lo que queríamos y pensábamos que estábamos bien. Ahora, mis amados hermanos, eso era antes de. Vamos a ver en el libro de Romanos, en el capítulo 8, del 1 al 17, qué dice Dios de nosotros ahora que estamos en Cristo. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que le levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, amados hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Te lo repito, versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. El 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Qué hermosa palabra acabamos de leer, mis amados hermanos. Nos describe Pablo completamente lo que es vivir en el Espíritu y lo que es vivir en la carne. Nos describe exactamente cómo éramos y ahora cómo somos. Y hoy somos hijos de Dios, adoptados. Somos con Él, con Jesucristo, coherederos. Tenemos herencia en Dios. Y hoy te pregunto, ¿cómo te ves a ti mismo en relación con Dios? ¿Cómo te sientes realmente? ¿Te sientes hijo de ese Padre Todopoderoso?
¿Te sientes hijo del Rey de Reyes, del Señor de Señores? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cuál es esa identidad que hoy sientes con tu Padre? ¿Vas por la vida sintiéndote siempre al menos un poco culpable? ¿Vives bajo una nube grande, oscura y baja? Pregúntate a ti mismo, ¿cómo me veo hoy en mi relación con Dios? ¿Cómo me siento con Él? ¿Me siento culpable? ¿Sigo sintiéndome pecador? ¿O ya soy libre? Ya no soy esclavo del pecado. Así no es como tenemos que vivir como cristianos, hermanos. Tú eres una hija de Dios, un hijo de Dios, profundamente amado, aceptado, fortalecido por su amor incondicional. Él quiere que disfrutes la libertad, que te liberes de la culpa, de la condenación. Él no te condena. Experimenta, mi amado hermano, una relación íntima con tu Dios, con papá. Abba en arameo significa papá, papito, padre. Es una expresión de amor hacia el Padre. El decirle Abba es decirle papá. Recuerda cómo le hablabas a tu padre si ya no lo tienes en vida. ¿Cómo le hablas hoy a tu padre? Si en su momento no le pudiste decir cosas tiernas, cosas hermosas, hoy podría ser un buen día que agarraras ese teléfono y le dijeras, papito, te amo. Pero, ¿cuántas veces has experimentado el hablar así con Dios? Llegar con Él, imagínate esa sensación de estar frente al Padre. ¿Qué le dirías en este momento? ¿Lo contemplarías? ¿Caerías a sus pies rendido? ¿Lo abrazarías de los pies? ¿Te irías a su regazo? ¿Le pedirías que te agarre la cabeza? ¿Lo abrazarías? ¿Cuál sería ese momento de intimidad con Dios, con tu Padre? Tu pasado ya fue liquidado, ya fue pagado, ya no debes nada. En el momento que recibes a Jesús, recibes un perdón completo. Y te lo repito, perdón completo, hermano, hermana. La barrera que había entre Dios y tú se removió. Ya no hay ninguna condenación, dice el apóstol, para los que están en Cristo Jesús. Somos liberados de la ley del pecado y de la muerte. Y no porque la ley hubiera sido mala, era buena, pero era importante para salvarnos debido a nuestra naturaleza pecaminosa, porque pecábamos constantemente. Así que Dios envía a Jesús, a su Hijo, a morir por ti y por mí, como ofrenda por el pecado. Y Jesús limpia todos tus pecados, pasados, presentes y futuros. Ya no hay más condenación, hermano. Ya no hay más condenación, hermana. Libérate de esa cadena de la culpabilidad. Hoy puedes disfrutar una vida en el Espíritu. Ya no vives según la naturaleza pecaminosa, sino ahora vivimos en el Espíritu. Y el Espíritu Santo te lleva a dejar de fijar tu mente en lo que desea esa naturaleza pecaminosa, nos lo decía Pablo. Ya no deseamos lo de la carne, ahora deseamos lo del Espíritu. Es importante que identifiques tus deseos el día de hoy. A lo mejor antes sí deseabas, ambicionabas, codiciabas, cometías pecados constantemente.
pero hay algo dentro de ti que es el Espíritu Santo, te hace vivir en paz, te hace vivir en el Espíritu. Pablo no está diciendo que serás perfecto, no está diciendo que vamos a ser perfectos. Aunque aún experimentes todas las limitaciones del pecado, experimentarás la vida al estilo de Dios. Y esto sí es posible, porque ahora mismo, en este momento, en tu corazón, vive el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo vive en ti. Tú puedes esperar la resurrección de tu cuerpo, sí. El mismo Espíritu Santo que vivió en Jesús, dice, lo resucitó de los muertos y ahora habita en ti. Ese Espíritu Santo que lo levantó de los muertos a Jesús, habita en ti. Tienes que creerlo. En tu cuerpo, al igual que el de Jesús, se levantará. En Juan 1:12, te lo voy a leer, dice así, Juan 1:12, mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Tú recibiste a Jesucristo? ¿Fuiste hecho hijo de Dios? Te conviertes en un hijo de Dios, no por nacimiento físico. Si la carta a los romanos fuera en el Himalaya del Nuevo Testamento, entonces Romanos capítulo 8 sería su monte Everest y su cumbre serían estos versículos, donde Pablo describe cómo los que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios. Pero Dios te da un estatus más alto, hermano. Y no hay estatus más alto que el ser hijo de Dios. Bajo el derecho romano, si un adulto quería un heredero, podía elegir uno de sus hijos o adoptar un hijo, adoptar una persona que tomara su nombre. Dios tiene solamente un hijo y ese es Jesucristo, engendrado. Pero tiene muchos hijos e hijas adoptados, somos nosotros. Ha sido adoptado en la familia de Dios. Por eso nos llamamos hermanos, porque somos hijos del mismo Dios. No hay un estatus en el mundo que se compare con el privilegio de ser hijo del creador del universo. Yo a veces les pregunto a conocidos, amigos que dicen, pídele al universo y el universo te va a contestar. Yo no le tengo que pedir al universo nada, yo le pido al que creó el universo. Y ese es mi Padre. Y Dios quiere que tengas mayor intimidad con Él. Tienes y tenemos esa posibilidad de tener esa intimidad cercana con Él. Pablo nos afirma que por el Espíritu clamamos, Abba Padre. Y qué hermoso es que tú puedas llegar en ese altar de adoración, en ese cuarto, en ese momento donde tú puedes cerrar los ojos y estar nada más con Él. Decirle, papá. No tenemos que confesar a otra persona que hemos pecado y esa persona no va a perdonar nuestros pecados. Nosotros podemos llegar ante papá y pedirle perdón a él. Como hijos de Dios ya no somos esclavos. Somos hijos adoptivos de Dios. Podemos disfrutar de todas las bendiciones de tener ese Padre todopoderoso. Podemos disfrutar de toda la misericordia, de todo el amor que tiene Dios para ti. Has tenido esa experiencia donde el mismo Espíritu te haga sentir que eres ese hijo de Dios. Nada más basta que te acerques a los pies de papá. ¿Qué harías tú
Si ese hijo o esa hija que se ha alejado, que te ha menospreciado, que ha sido grosero, ¿qué harías si en este momento llega a tocarte la puerta y te dice necesito de ti, papá? ¿Le cerrarías la puerta? Y dice su palabra, si nosotros que somos hombres le damos cosas buenas a nuestros hijos, más nuestro Padre que está en los cielos nos los va a dar. Entonces, si tú no lo haces con tus hijos, menos te va a rechazar Dios. Y así como tú quieres que tus hijos se metan en el Evangelio, en la palabra de Dios, así papá quiere que te metas en su conocimiento constantemente. Y de una cosa de este estudio, quiero que estés seguro que Dios te ama, que Dios no se ha olvidado de ti, que eres su hijo, su hija. Y eso es algo hermoso. Y somos herederos, herederos de su gracia, herederos de su amor, herederos de sus bendiciones y coherederos en Cristo Jesús. La única diferencia es que heredamos no a la muerte de nuestro Padre, sino en el momento de nuestra propia muerte, que cuando nos unimos por fe a Jesús, disfrutamos de una eternidad de amor en Cristo. Y sabemos que vamos a conseguir lo que viene a nosotros, esa increíble herencia. En el versículo 17 de Romanos, hermanos, de este capítulo 8, dice así: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Si sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. En la vida cristiana, la gloria viene a través del sufrimiento. Pasamos exactamente por lo que Cristo pasa. Te pregunto, ¿tú crees que Cristo no dudó? ¿No padeció hambre? ¿No padeció dolor? ¿No padeció soledad? ¿No lloró? ¿No le dolió la muerte de su amigo? Piensa esto, ese sufrimiento, eso que estamos pasando, también lo vivió Jesús. Nada más la única diferencia es que Él no pecó. Pero Él sabe lo que estás pasando en este momento. Si has pasado últimamente por alguna muerte de algún amigo y te dolió, de un familiar, también a Él le dolió. Le dolió la muerte de Lázaro. Y dice, Cristo lloró. Entonces, si pasamos estos tiempos difíciles, vamos a pasar tiempos buenos con Él. Si nos identificamos en Cristo, van a venir tiempos de persecución, tiempos de oposición, tiempos de problemas. Es necesario que padezcamos. Es necesario. No nos dice que no va a haber problemas. Nos dice que sí va a haber, pero la única diferencia es que el día de hoy tenemos la bendición de que Dios está con nosotros y nos ha hecho hijos suyos. Hoy cuando te vayas a dormir, antes de que cierres tus ojos o ya que estés cerrando los ojos, llévatelo de tarea. Imagínate que está ahí papá junto a ti y exprésale cuánto lo amas. Exprésale agradecimiento. Pregúntale. Dile gracias, Señor, por lo que estamos viviendo. Gracias, Señor, por esta enfermedad. Gracias, Señor, porque no tengo trabajo.
Gracias, Señor, porque se fue mi esposa, mi esposo. Gracias, Señor, porque mi negocio lo he cerrado. Gracias, Señor, por estos padecimientos que tenemos. Hoy me quiero dormir confiado de que tú estás aquí. Hoy quiero dormirme con la certeza que soy tu hijo, que no hay estatus más grande en este mundo que el que me hayas hecho hijo tuyo. Que hoy quiero vivir en el espíritu y no en la carne. Si hoy pecaste, proponte no volver a pecar. Nadie te juzga. Levántate, hermano. Levántate, hermana. Es una libertad que tenemos en Cristo, no de pecar. Es una libertad de vivir en el Espíritu y proponernos no pecar más. Proponte que hoy fue lo último que hiciste, de vivir en la carne. Y proponte, pídele al Espíritu Santo que te guíe, que mueva tu corazón cuando estás a punto de hacer lo malo o que estás a punto de pecar. Y habla con papá esta noche. Habla con papá y que sea un encuentro personal tú y de él. Y si te lleva a orar y si te lleva a seguir platicando, yo creo que van a ser los mejores momentos de tu vida. Y vamos a orar en este momento, mis amados hermanos. Vamos a pedirle a Dios que nos siga